Durante siglos, a millones de creyentes se les dijo lo mismo, que la Biblia es la palabra de Dios, perfecta, completa, terminada, un libro cerrado, sin huecos, sin fisuras, sin preguntas. Pero si retrocedemos en la historia, descubrimos algo inquietante. La Biblia no siempre fue así. Antes de convertirse en un volumen único, fue una colección caótica de textos, copias, versiones, debates y decisiones humanas. Entre esos textos había libros que hoy casi nadie conoce, los llamados libros apócrifos, evangelios, visiones, cartas y relatos que ofrecían otra mirada sobre Jesús, sobre Dios, sobre los ángeles y sobre el mundo espiritual. Libros que fueron apartados, silenciados, olvidados, y que el Vaticano jamás se apresuró a mostrar. La pregunta que incomoda es simple. Si esos libros no significaban nada, ¿por qué hubo tanto esfuerzo en ocultarlos? Para entender el tamaño de este silencio, tenemos que viajar a los primeros siglos del cristianismo. En ese tiempo, no existía una sola iglesia monolítica, ni una única interpretación oficial. Había comunidades pequeñas, dispersas por el Imperio Romano. En Siria, Egipto, Palestina, Grecia, Anatolia, Roma, cada una conservaba sus tradiciones, sus escritos y sus historias sobre Jesús. Algunas leían el Evangelio de Mateo, otras el de Marcos, otras textos que hoy ni siquiera aparecen en la Biblia. Para unos Jesús era ante todo un maestro de sabiduría, para otros un ser divino que bajó del cielo, para otros un guía místico que revelaba secretos sobre la conciencia y el reino interior. En ese contexto, circulaba una enorme variedad de escritos, evangelios que contaban episodios desconocidos, cartas atribuidas a apóstoles olvidados, relatos sobre la infancia de Jesús, visiones del cielo y del infierno, libros que hablaban de ángeles caídos y dimensiones espirituales. No había un solo cristianismo, sino muchos cristianismos posibles coexistiendo al mismo tiempo. Y justamente por eso, las autoridades eclesiásticas empezaron a preocuparse cómo controlar una fe que se alimentaba de tantos textos diferentes. Con el tiempo, especialmente a partir del siglo IV, la cuestión se volvió política. El emperador Constantino entendió que el cristianismo podía ser una herramienta poderosa para unificar el imperio. Pero para eso necesitaba una doctrina clara, un mensaje oficial, una Biblia definida. No era conveniente que cada comunidad creyera en cosas distintas, ni que circularan textos que cuestionaran la autoridad de los líderes. Así comenzaron los concilios, como el famoso Concilio de Nicea, donde obispos y líderes debatieron qué ideas, qué doctrinas y qué relatos serían aceptados y cuáles serían rechazados. En este proceso algunos libros fueron elevados a la categoría de sagrados, mientras otros fueron descartados como peligrosos o confusos. Estos últimos se convirtieron en apócrifos, no porque fueran necesariamente falsos, sino porque no encajaban en la estructura de poder que se estaba construyendo. Uno de los más llamativos es el Evangelio de Tomás. A diferencia de los evangelios oficiales, no narra milagros ni la crucifixión, presenta una colección de dichos atribuidos a Jesús. Pero el contenido es explosivo. Jesús habla de la luz que habita en cada persona, del reino que está dentro de ti, de la posibilidad de conocer a Dios sin intermediarios. No hay templos, ni jerarquías, ni rituales complejos. Hay conciencia, búsqueda interior y despertar espiritual. ¿Te imaginas lo que significaría para la estructura de la iglesia que la gente creyera que no necesita de ella para acercarse a Dios? El Evangelio de Tomás fue condenado, copiado en secreto y enterrado para no ser destruido. Solo volvió a ver la luz en 1945, en Nag Hammadi, Egipto. El Evangelio de María Magdalena va todavía más lejos. En este texto, María no es solo una figura secundaria. Aparece como una discípula cercana a Jesús, alguien que entiende enseñanzas que los demás apóstoles no comprenden. El Evangelio muestra escenas de conflicto, celos y tensión entre los discípulos, especialmente Pedro, que cuestiona la autoridad de María.
El texto plantea una pregunta incendiaria. ¿Y si Jesús confió sus enseñanzas más profundas a una mujer? Para una iglesia construida sobre estructuras patriarcales, aceptar eso habría sido abrir la puerta a un tipo de liderazgo espiritual que no estaban dispuestos a reconocer. El resultado fue previsible. Su evangelio fue tachado de herético, ridiculizado y finalmente escondido. Y luego está el libro de Enoc, uno de los textos más inquietantes de todo el mundo antiguo. Enoc describe con detalle la caída de los ángeles, el pacto de los llamados vigilantes con las hijas de los hombres, el nacimiento de gigantes que llenaron la tierra de violencia, y una guerra espiritual que va mucho más allá del relato simplificado de Génesis. Habla de nombres de ángeles caídos, de secretos celestiales, de conocimientos prohibidos que estos seres entregaron a la humanidad, magia, astrología, armas, hechicería. Es un libro que convierte la historia del mal en algo mucho más complejo y perturbador. Durante un tiempo, algunas comunidades cristianas lo consideraron importante, pero a medida que la iglesia fue cerrando su canon, el libro de Enoc fue desapareciendo del mapa. Solo sobrevivió gracias a la tradición etíope, que lo conservó en su idioma. En el resto del mundo cristiano, fue como si nunca hubiera existido. Y la lista sigue. El Evangelio de Felipe, que habla de símbolos espirituales y de la unión del alma. El libro de los Jubileos, que reorganiza la cronología bíblica y reinterpreta la historia desde otra perspectiva. El Pastor de Hermas, un texto de visiones y parábolas que muchos cristianos antiguos consideraban inspiradas. El Protoevangelio de Santiago, que presenta detalles de la infancia de María y de Jesús, que luego influenciaron tradiciones populares, pero nunca aparecieron en la Biblia oficial. Todos estos textos formaban parte del universo espiritual de los primeros cristianos. Todos ellos fueron apartados progresivamente hasta quedar relegados a la categoría de apócrifos. La pregunta clave no es solo qué dicen estos libros, sino por qué fueron silenciados. Y ahí es donde entra el factor que casi nunca se menciona, el control. Al construir una Biblia única, cerrada y correcta, la Iglesia también construyó un filtro. Todo lo que reforzaba la obediencia, la jerarquía y la autoridad eclesiástica fue aceptado. Todo lo que invitaba a la libertad interior, a la interpretación personal o a la crítica del poder fue clasificado como peligroso. En lugar de un cristianismo plural, abierto y en debate, se impuso una versión oficial. ¿Y dónde terminaron muchos de estos textos? Algunos se perdieron para siempre. Otros fueron quemados, pero una parte importante terminó en el lugar más enigmático del mundo cristiano, los archivos secretos del Vaticano. Un complejo gigantesco de documentos, cartas, manuscritos y libros que abarcan siglos de historia. Aunque en los últimos años el Vaticano intentó suavizar el nombre llamándolo Archivo Apostólico Vaticano, la idea sigue siendo la misma. Hay una cantidad inmensa de información que no está al alcance del público. Investigación limitada, acceso restringido, silencios prolongados. Para muchos es el símbolo perfecto de todo aquello que se decidió no contar. Aún así, la historia no pudo ser completamente borrada. En 1547, unos pastores beduinos encontraron por casualidad los manuscritos del Mar Muerto en cuevas cerca de Qumrán. Entre esos textos había versiones antiguas de libros bíblicos, pero también escritos apócrifos y comentarios que mostraban un judaísmo y un cristianismo mucho más dinámicos de lo que se creía. En Nag Hammadi se descubrieron más evangelios y tratados gnósticos enterrados en vasijas de barro, como si alguien los hubiera escondido deliberadamente para que sobrevivieran a la persecución. Hoy, gracias a la tecnología, muchos de estos textos están disponibles en línea. Cualquier persona con curiosidad puede leer fragmentos de aquello que antes solo los eruditos podían ver. Y cuando lo hace, se da cuenta de algo que puede resultar incómodo. La historia del cristianismo no es lineal ni pura.
Está llena de cortes, decisiones, disputas y textos borrados. La Biblia que llegó a tus manos es una versión, no la única posible. El Vaticano nunca hará un comunicado diciendo: sí, hubo libros eliminados, sí, hubo decisiones políticas, sí, hubo silencios intencionales. Eso debilitaría la imagen de perfección y continuidad que intentó construir durante casi 2000 años. Pero los documentos, los hallazgos arqueológicos y los manuscritos rescatados del polvo del desierto cuentan otra historia. Y ahora, sabiendo todo eso, queda una última pregunta que no puedes ignorar. Si estos libros apócrifos no tenían importancia, si no cambiaban nada, ¿por qué tantos esfuerzos para ocultarlos?